Estamos en vivo. Eh, Muy buenos días para todos. El día de hoy les damos la bienvenida al Club de Revistas del Servicio de Reumatología de la Clínica Bolivariana y del CES. El día de hoy nos acompaña el doctor Sebastián Herrera. El doctor Sebastián Herrera es profesor de reumatología del CES y es autor de las guías de lupus. Y después de sus merecidas vacaciones se reincorpora el doctor Carlos Jaime Velázquez Franco. El doctor es médico reumatólogo de la Clínica Bolivariana, es también el jefe del servicio de reumatología y el servicio de medicina interna de la Escuela de Ciencias de la Salud de la Universidad Pontificia Bolivariana. Y nos acompañan adicionalmente los fellows del servicio, el doctor Andrés Chavarriaga, la doctora Diana Varela, y nos acompañan los rotantes del servicio. El doctor Andrés Rendón, que es el residente de ortopedia, nos va a presentar hoy el club de revistas. Este club de revistas, pues nosotros tratamos de que los artículos que se tocan, pues en ocasiones son temas muy puntuales de reumatología, pero en otras oportunidades son de un interés general y este es uno de esos artículos que son de particular interés para el médico no reumatólogo. Entonces fue ese el motivo por el que lo escogimos y le damos la bienvenida al doctor Andrés para que inicie la discusión del artículo. Doctor Andrés. Bueno, muy buenas tardes. Mi nombre es Andrés, pues como lo dice el doctor Miguel, soy residente de ortopedia de segundo año de la Universidad Pontificia Bolivariana. Hoy vamos a hablar de un tema que es los ciclos cortos de esteroides. De esto trata el artículo de hoy. Ya les voy a compartir la pantalla para poder comenzar. Ahí ven bien la pantalla. Sí, señor, ya estamos viendo la pantalla. Muy bien. Entonces vamos a comenzar. Este club de revistas consta pues como de dos partes. La primera es como la parte de la editorial sobre el artículo y la segunda es el artículo en sí. Voy a comenzar comentando como la parte de la editorial, también pues como modo de introducción al tema. Este es un estudio pues que se hizo para tratar de evaluar los efectos adversos relacionados a los ciclos cortos de esteroides. Importante mencionar que desde hace varios años pues se vienen realizando la utilización de los esteroides de manera crónica para muchas enfermedades, entre estas pues las enfermedades inflamatorias crónicas, y se han asociado varios efectos adversos a esta utilización de estos medicamentos, como lo son el sangrado, las infecciones, las fracturas asociadas a la osteoporosis que pueden generar a largo plazo o a corto plazo también. Y no ha habido realmente muchos estudios que puedan relacionar los efectos que pueden tener estos medicamentos con los ciclos, pues en ciclos cortos asociados a estos diferentes tipos de eventos adversos. Los pocos estudios que hay alrededor de este tema, en su gran mayoría son estudios que tienen en promedio días de seguimiento de solo de 6 días. Y este estudio, digamos que fue el primero a la fecha de su realización, que incluyó en un periodo aproximado pues, de 14 días, que se definió como ciclo corto, para poder evaluar 3 eventos adversos principales, que fueron el sangrado gastrointestinal, la sepsis y la falla cardíaca. Dentro de otros de los efectos o eventos adversos que pueden haber estado relacionados con la utilización de estos ciclos de esteroides, fue la ATP, pero sin embargo pues no se tocó en este caso. Este estudio pues menciona que se realizó en una población muy grande, fue en la población de Taiwán, que eran aproximadamente 15 millones de personas, y de estas 15 millones de personas se incluyeron en el estudio aproximadamente 2 millones, que fue más o menos el 4% de esa población. Y vieron que a pesar de que creo que alguien tiene qué pena el micrófono por ahí abierto. Dale, dale, tranquilo, que ya van a Sí, poner. muy bien. Que se vio que a pesar de que, pues si bien antes se pensaba que de cierta manera los esteroides en ciclos cortos no, no podían afectar, pues, o no eran, o podían ser, pues, digamos, no lesivos para las personas,
se vio que en esta población, siendo incluso el 85% de la población personas que no tenían comorbilidades y personas jóvenes, hasta en un promedio de 3 días, que fue algo pues que se describió como un periodo muy corto, pacientes estuvieron asociados a estos ciclos cortos de esteroides, los 3 eventos adversos que mencionamos, y le dan mucha importancia a esto porque la gran mayoría de estos ciclos de esteroides se le enviaron o se hicieron a pacientes que tenían patologías que en su gran mayoría eran autolimitadas y que tenían una clara indicación o que el riesgo-beneficio, eh, dados estos posibles efectos, no era pues como, digamos, la mejor conducta. La gran mayoría de las enfermedades que se vieron relacionadas al uso de estos esteroides fueron enfermedades dermatológicas y enfermedades respiratorias, tanto el tracto respiratorio superior como el tracto respiratorio inferior, y que en su gran mayoría, si bien los esteroides, el uso de esteroides mostraba que podían mejorar un poco más rápido, se vio que también podían tener estos efectos adversos mencionados, y que en muchas ocasiones los médicos, pues en todos los médicos que pudieran estar, digamos, relacionados con el manejo de estos pacientes, enviaban esos ciclos cortos de esteroides sin una indicación real y con la idea de que pues no podían generar probablemente daño porque iba a ser un ciclo corto. Incluso comparan ellos en esta editorial el uso de estos esteroides en esta manera, pues de esta forma, con el uso que se le da muchas veces a los opiáceos y a los antibióticos, que muchas veces se prescriben o se usan sin una indicación clara del medicamento y por un tiempo que de pronto, o en enfermedades que de pronto van a ser autolimitadas y que pueden ser manejadas con otro tipo de medicamentos, o muchas veces, por ejemplo, en el caso de los antibióticos que no están indicados, pensando que los efectos adversos o los eventos adversos que pueden estar asociados no van a ser muchos, o que sí se presentan, no van a ser graves debido a que la gran mayoría de estos pacientes pueden ser pacientes jóvenes. Entonces, el llamado que ellos hacen es como evaluar de una manera más estricta o de una manera más consciente en qué momento yo realmente debo enviar estos medicamentos y no pasar por alto el hecho de que cualquier paciente en cualquier edad, y si tiene comorbilidades o no, puede estar predispuesto a presentar estos eventos adversos graves, pues en este caso los 3 que les mencionaba, asociado a un ciclo corto de esteroides. Eh, Ellos mencionan pues que, como vamos a ver ahora en el estudio, pronto probablemente hará falta más investigación, sobre todo a la hora de definir la dosis, porque no estaba clara pues como la dosis en estos pacientes, cuántas veces al día se les daba, eh, y también las edades, que en este estudio se incluyeron pacientes entre los 20 y los 64 años, entonces se comentaba que se dejaba por fuera pues la población que eran los adultos mayores, que probablemente eran pacientes más comórbidos, y los pacientes más jóvenes, que también de pronto podrían tener una respuesta diferente, y que sería necesario también en un futuro evaluar otros efectos adversos, como por ejemplo las fracturas asociadas al uso de los esteroides en ciclos cortos, que tampoco hay pues como mucha literatura alrededor de este evento adverso. Entonces, el principal mensaje que se quiere dejar a la hora de analizar este artículo es tener más cuidado y muchas veces pues como cambiar la conducta terapéutica con respecto al uso de estos medicamentos. Entonces, hay una cosa Entonces, muy importante, Andrés, y es que incluso, digamos que cuando los esteroides se describieron la primera vez en una paciente con AR en la clínica Mayo que estaba pues puesta en cama. La paciente tuvo una mejoría dramática. Prácticamente la señora tuvo una recuperación milagrosa. Eh, Tan milagroso fue el efecto de los esteroides y tan milagroso fueron todas las cosas que ellos al año se ganaron el premio Nobel. Hay dos cosas que se dice mucho con los esteroides, que incluso le pido a Carlos Jaime que me dé su opinión sobre eso, porque digamos que en los bajos mundos nosotros siempre comentamos dos cosas, y es que primero, si usted fuera a tratar de hacer, pues, de pasar todos los procesos aprobatorios del esteroide del día de hoy, posiblemente no pasen por la cantidad de adversos. Y lo segundo es que Hench, que fue el reumatólogo, Kendall y Hench fueron los que lo descubrieron, pero Hench, que fue el reumatólogo implicado, es el único reumatólogo que ya ha ganado un Nobel.
pero también se dice que si el comité del Nobel hubiera esperado un año o quizás 2 años más antes de tomar la decisión de dar el Nobel, por la gran cantidad de efectos adversos, no le hubieran dado el Nobel a los doctores. Y eso ya decir dos reglas de la medicina muy sencillas. Es que el primero es que el principal enemigo del conocimiento no es la ignorancia, sino la ilusión del conocimiento. Creemos que dominamos una droga, creemos que la sabemos utilizar y realmente no conocemos realmente las implicaciones de su uso. Y lo otro es que hay una regla de medicina que uno nunca debe violar, es que uno jamás en la vida debe poner esteroides, sino tiene muy claro qué está arreglando y por qué lo está arreglando con esteroides. Porque el esteroide arregla muchas cosas, pero usted se queda después embalado porque no sabe qué fue lo que arregló. Profe, no sé usted qué opina al respecto. Ya. Digamos que son periodos históricos diferentes, pues uno lo mira en este momento y si son obviamente ese perfil de eventos adversos sobre los beneficios en los esteroides es una línea muy delgada, pero realmente pues en ese momento era por el efecto dramático, ya después, ya con el uso tan crónico, ya sí se dieron cuenta como el perfil de eventos adversos que se fueron describiendo y por eso una época entre los 60 o 70 donde eran más las publicaciones de los efectos adversos que el beneficio de los glucocorticoides. Pero es verdad, o sea, yo creo que sobre todo los efectos de los esteroides, que es este artículo a corto plazo, es sobre todo el metabolismo óseo. Pues uno cuando se toma 5 miligramos de prednisolona, a las 24 horas muere un osteoblasto. O sea, es de ese tamaño. O a veces cuando uno estaba en el rural, que no sabía que tenía un paciente, uno le mandaba betametasona, una muscular diaria por 5 días, y realmente lo que está mandando ahí es casi 20 a 25 miligramos de prednisolona y ese efecto residual por casi 2 meses. Entonces, es verdad en ese sentido que uno tiene que saber muy bien, cuando uno manda un medicamento, tiene que estar preparado para el beneficio y para manejar los efectos secundarios. Muy bien. Entonces, Andrés, dale si quieres continuar con la otra parte del artículo. Bien. Entonces vamos a comenzar pues como con el análisis del artículo. Esto es un artículo, como ya mencionamos, que quiere mostrar o evidenciar qué relación hay entre los ciclos cortos de esteroides y los eventos adversos que mencionamos. Nuevamente les recuerdo sangrado gastrointestinal, sepsis y falla cardíaca. Es una pregunta. Entonces, sí, señor. Y una vez prepárese mentalmente porque lo vamos a interrumpir mucho. Sí, señor. ¿Usted por qué cree que no buscaron hiperglicemia? ¿Cómo, doctor? ¿Usted por qué cree que no buscaron hiperglicemia en este artículo? Porque, pues, no, la verdad no sé, pues podría ser porque pues se sabe que pues, o sea, que realmente sea a corto o largo plazo, la hiperglicemia es uno de los efectos adversos que está asociado a este medicamento. O sea, Claro, porque pero probablemente... antes ese es el que usted tiene que buscar, que a alguien se le suba el azúcar con esteroides, sería lo primero que cualquiera de nosotros buscaría en el estudio. Entonces, ¿por qué no lo usó? Porque puede ser una medida muy variable pues en el tiempo, no sé, doctor, la verdad. Le hago una pregunta, ¿cuál es el código 6 de 10 para hiperglicemia? No me lo sé. No No hay. hay, pues, O sea, hiperglicemia, cuéntalo. pues, o sea, sí hay diagnóstico de diabetes y todo, pero el código que usted diga, que usted tenga en la mente ya como médico un código para una hiperglicemia transitoria derivada de esteroides, no está tan fresco en la mente de las personas y no está tan claramente definido. Y por lo tanto el médico a la hora de registrar el código 10 posiblemente no lo registre. Entonces es probable que los investigadores no tuvieran forma de evaluar ese evento adverso. ¿Por qué no se les llama la atención? Porque no buscan hiperglicemia mismo. Y posiblemente es implicación del tipo de estudio y de la forma que ellos buscan la información. Bueno, señor. Muy bien. Entonces, digamos, las personas relacionadas con este estudio fueron estas que están acá, el señor Sun Che Yao, que es un médico pediatra que tiene unas especializaciones
en inmunología, en alergia y en reumatología, y que está asociado a la universidad que, digamos, estuvo relacionada con este estudio, que es, solo un segundito, qué pena, que es la Universidad Ga Changwon y el Changwon Memorial Hospital en Taiwán. Esta persona pues ha tenido, digamos, ha estado implicada, relacionada con muchos artículos del tema de inmunología, y también es miembro de la Sociedad Europea de Alergia e Inmunología Clínica. Eh, este otro autor, Yao Wen Huang, es un profesor asociado a la Universidad Nacional, igualmente de Cheng Kung en Taiwán, y tiene un doctorado en estadística, pues no es médico, tiene un doctorado en estadística en la Universidad Estatal de Carolina del Norte en Estados Unidos, y está asociado a esta universidad. Los siguientes autores realmente no los encontré, creo que también son estadísticos, pero no pude pues, encontrar una ficha pues, que me diera pues, información de ellos. Y la An Chen-Wu es una pediatra igualmente, pero en la Universidad de Harvard, con un fellow en pediatría comunitaria de la Universidad de Harvard igualmente, y en investigación, y trabaja en el servicio de pediatría del Children's Hospital en la ciudad de Boston, en Estados Unidos. Como les había mencionado, pues, inicialmente en la editorial, muchos estudios están relacionados a largo plazo con los eventos adversos. Sin embargo, este es el primero pues, que se hace con ciclos cortos de esteroides. Ciclos cortos definieron ellos un periodo de entre 7 y 15 días, en promedio 14 días, y lo que querían ver eran estos, pues, como estos efectos que les acabo de mencionar. El objetivo principal fue ver los eventos adversos que se mencionaban asociados a los ciclos cortos de esteroides. Importante en los métodos mencionar que fue un estudio que se hizo, los datos se sacaron de una base de datos, de la base de datos nacional de consultas médicas, tanto en hospitalización como de consulta externa. Los pacientes que se ingresaron en el estudio, pues no se les hizo consentimiento informado, porque todos los datos personales de los pacientes estuvieron encriptados. Se sacaron datos de esta base de datos, y lo que ellos hicieron fue que hicieron una serie, pues el diseño del estudio principalmente es una serie de casos autocontrolada. Este tipo de estudio estaba escrito inicialmente en el estudio de vacunas, o en estudios en los que fuese difícil encontrar un control para la intervención que se iba a realizar. Entonces lo que busca es que cada paciente sea su propio control, y de esta manera ellos también controlan o pueden controlar las variables confusoras que pueden variar con el tiempo o con cada paciente. Cada una de esas variables, medicamentos concomitantes al uso de los esteroides que pueden estar relacionados, y condiciones comórbidas que pueden estar relacionadas al riesgo también de los 3 eventos adversos que se iban a evaluar, se ajustaban utilizando este tipo de diseño. Entonces, lo que se hizo fue que se comparó el riesgo en 2 periodos. Un periodo previo al inicio de la medicación y 2 periodos de evaluación posteriores a la exposición al inicio de la medicación. Ese tiempo previo al inicio de la medicación fue un periodo que estuvo entre 5 y 90 días, en los que el paciente no recibía esteroide ni tópico ni oral, y posterior a terminar esos 90 días había un periodo de washout para tratar pues de que no hubieran otros factores asociados que pudieran estar implicados posterior a ese periodo en la aparición de estos eventos adversos. Y posterior a que pasaban estos 4 días, habían 2 periodos de observación: un periodo que iba entre los 5 y los 30 días posteriores, como se muestra acá en esta figura, y un segundo periodo que iba entre los 31 y 90 días posteriores. El estudio... Realmente, Andrés, si uno se va a mirar el diseño, es un diseño muy elegante. Porque es un diseño muy elegante, que es una solución muy elegante. O sea, se nota que la persona de estadística que hizo esto lo planeó muy bien.
porque Paulino nos está diciendo esta mañana que a ellos le parecía que eso era minería de datos. Y en cierta medida sí, porque ellos tienen esa base de datos y lo que están haciendo es un diseño del estudio que les permite comparar, hacer un control, entre comillas, entre casos y controles que es autocontrolado, y usted está eliminando todos los factores, todos los factores que el paciente tiene que pueden variar, ya los está controlando porque el control es el que han traído en persona. El diseño es un diseño muy bien logrado y es una solución muy creativa para el problema. Entonces a mí me parece que este es uno de esos estudios que uno ve que realmente hace un diseño y una solución innovadora para dar una respuesta a una pregunta que nunca nadie se había hecho de esta manera. Y la ventaja es que con ese, entre comillas, uso de esos datos que ellos tienen, pues, que hacen como minería de datos, dan una respuesta que en reumatología jamás, digamos, pues uno casi jamás en reumatología ve esos números. Pero si tiene verdad algún estudio, pues solamente los estudios de códigos, de bases de datos que usted con todos esos números. Pero ver un estudio con 15 millones de pacientes, de población total, de los que sacan 2 millones, es muy raro, pues es exótico en reumatología. Sí. Muy bien. Yo digo algo y es que todos los estudios asiáticos tienden a ser de muchos pacientes, entonces digamos que ellos han introducido muchos nuevos diseños metodológicos porque es muy difícil parear grupos tan grandes, es una base de datos extremadamente grande, entonces como es tan difícil parearlos, se hace que el mismo paciente sea su par para ser al mismo tiempo como un caso y un control. Muy bien, muy bien. Bien, este estudio entonces se realizó entre el 1 de enero del 2013 hasta el 31 de diciembre del 2015, tuvo una duración de 2 años. Los participantes se empezaron a recolectar un año antes, es decir, en el 2012, y se terminó pues en ese año como que los pacientes no habían tenido consumo de esteroides y las características demográficas de cada paciente y las condiciones comórbidas que se iban a ajustar pues según el diseño del estudio ese año previo. Los eventos adversos se identificaron con base pues en los códigos de clasificación internacional de enfermedades, la modificación número 9, que se muestran en la tabla 1 del apéndice, que es esta. Vemos pues que para el sangrado gastrointestinal se lograron obtener muchos códigos, un poco menos para sepsis y para falla cardíaca, pues realmente solamente hubo un evento negativo digamos que se observó y fue el síncope, y ellos pues más adelante relacionan pues si hubo no realmente una asociación entre el uso de esteroides y este evento pues que no estaba inicialmente. ¿Cuál fue el propósito de utilizar el síncope? Era si era un factor asociado pues entendí que era si de pronto había sido un factor asociado al uso de los esteroides en ciclo corto, o si era un factor confusión. Eso es un control negativo. Ajá. Simplemente recordemos que en cualquier examen, por ejemplo, de laboratorio, usted tiene por ejemplo, en los ELISAs, usted tiene un control negativo y un control positivo. O sea, un control negativo es una cosa que usted sabe que le va a dar negativa siempre. Sí. Y un control positivo es una cosa que usted sabe que le va a dar positiva siempre. Entonces ellos, que también me parece una cosa tremendamente interesante y muy elegante como lo hicieron, es que al hacer el análisis, no solamente hacer el análisis, sino que toman otro diagnóstico que ellos pueden utilizar como un control negativo para verificar, digamos, que el método y el estudio sí esté bien realizado, porque en teoría el síncope no les debe dar asociación. Pues si el síncope les da asociación, ellos tienen que entrar a replantearse si hay que hay de malo con el estudio. La otra cosa es que, desde el punto de vista de los estudios de bases de datos, a usted siempre le piden dos cosas. Uno, que describa cuáles son los códigos que usted utilizó. Y dos, que los códigos sean extensos, o sea, que usted tenga todos los códigos posibles de un diagnóstico para que no haga su diagnóstico o quede el paciente sin detectar. Entonces, el hecho de que ellos hayan buscado, por ejemplo, en falla cardíaca, no sé si haya más códigos, pero por lo menos en lo que son en sepsis tuvieron varios códigos, y en sangrado gastrointestinal fueron
prolijos a la hora de escribir los códigos, entonces es bien hecho, o sea, muestra cuáles son los códigos que utilizaron y se nota que usaron un componente extenso de códigos para que no se les pasara ningún diagnóstico. Bueno, señor, muchas gracias. Para continuar entonces, se consideró que los pacientes habían tenido un evento adverso asociado a los ciclos propios de esteroides y se había realizado la prescripción o la exposición de al menos una vez el ciclo corto o la dosis del esteroide durante el tiempo que durara el estudio. Como les había mencionado, entonces los criterios de inclusión fueron la edad entre 20 y 64 años, no prescripción de esteroide tópico o sistémico o era oral o inyectado antes del 2013 y no diagnóstico de los 3 eventos adversos que se iban a investigar antes del 2013. En cuanto a la exposición y los resultados, se definió entonces como exposición el uso por al menos pues, igual o menor a 14 días desde la primera prescripción y haciendo una sumatoria pues, hasta la última dosis durante el seguimiento. Para estandarizar las dosis de los diferentes esteroides que se usaron, lo que se hizo fue que todas las dosis se convirtieron pues, o se equipararon a una dosis de prednisona de 5 miligramos. O sea, no, lo que pasa es que lo que ellos, exactamente, o sea, esta es otra cosa del estudio que es una cosa que es muy bonita del estudio. Y es que el gran problema de los esteroides es que usted no puede comparar 5 miligramos de dexametasona con 4 miligramos de prednisolona, no son equivalentes. Entonces, ellos no solamente se tomaron el trabajo de hacer el paso de convertir todo a esteroide estándar, que es la dosis de prednisolona, que es lo que usted le dicen. Lo que usted le dicen es cuando usted esté manejando esteroides, conviértalo al esteroide que usted utiliza normalmente. Y el esteroide que utilizamos normalmente es la prednisolona, es el más usado en el mundo de forma, pues, salvo alguna excepción muy particular. Entonces, lo que ellos hacen es que no solamente ellos pasan todos los esteroides al equivalente de prednisolona, que es lo ideal porque así usted puede comparar bien lo que está mirando, sino que además le brindan a usted la tabla de las equivalencias para que usted vea que estas equivalencias que ellos usaron sí son las equivalencias del mundo real. Que usted incluso la puede comparar con la tabla de Kelly de equivalencia, si es muy parecida, pues es la misma tabla. Entonces, ellos usaron la equivalencia usual de esteroides. Es esta que les estoy mostrando acá. Muy bien. Ya me vuelvo a poner esta. Muy bien. En cuanto al análisis estadístico, entonces, ellos calcularon la incidencia, las tasas de incidencia por cada 1.000 personas año de los 3 eventos adversos mencionados durante los años que duró el estudio. En esta tabla, que ya les voy a mostrar, están descritas las incidencias de los eventos adversos, tanto en los pacientes, digamos, en el tiempo que no estuvieron expuestos al esteroide y en el tiempo en que estuvieron expuestos al esteroide, y vemos que para el sangrado gastrointestinal fue de 27.1, para la sepsis de 1.5 y para la falla cardíaca de 1.3, siendo mayor pues, en el periodo en el cual el paciente no estuvo expuesto a los ciclos o a las dosis de esteroide, que fueron de 16,8, 1,4 y 0,4 respectivamente, con la acabo de mencionar, tiene una diferencia muy grande, pues, principalmente en el sangrado gastrointestinal, que pudiese estar relacionado también, pues, con el uso concomitante de alguna otra medicación que pues, igual se estuvo controlada con el tipo de diseño o también pues con el tamaño de la muestra y los pacientes que presentaron este evento adverso. Para continuar entonces... De pronto, perdón, Andrés, Sí, pues de pronto aclarar que pues es una diferencia en las tasas, o sea, de sí, en pronto la tasa, sí, sí. no es el número, pues, porque si fuera en otra medida estadística, de pronto, pues es una diferencia en las tasas, de pronto al final es importante discutir eso de la parte gastrointestinal y los glucocorticoides. No sé, Diana, de pronto qué interpretación le darías a esa diferencia de las tasas.
Pues realmente, profe, lo que uno más busca es diferencia de medias, de medianas, pero de tasas yo no lo había visto hasta este artículo. Es que el problema es que esas diferencias de tasas de incidencia tienen impacto, o sea, puede ser una diferencia de 0, por ejemplo, del 0,1 como la sepsis, pero si en en un grupo poblacional grande como fue este grupo, la diferencia con el 15, pues en 2 millones de personas es una diferencia de 0,1, es una diferencia de un montón de casos. Entonces, eh, lo preocupa a uno es el número total que puede, pues, el grupo tan grande, el número total de eventos que lo muestran ahí en la tabla. Muy bien. Se hizo también entonces un análisis de sensibilidad para poder, digamos, determinar este tipo de estudio da unas asunciones sobre sobre los resultados y se hizo un análisis pues, de sensibilidad para poder determinar posteriormente como si se habían obtenido esos resultados esperados según las asunciones. Las asunciones es que los eventos no afectaran la exposición subsecuente al esteroide o al ciclo esteroide, que los eventos no deberían influenciar los periodos de observación y que los eventos consecutivos eran independientes entre sí. Esas bases son las bases más importantes porque son lo que le permite a usted decir que un estudio autocontrolado se puede hacer. Si eso no se cumple, Sí, eso no es el ideal. Entonces, la primera es que el evento no puede afectar la siguiente exposición, ¿cierto? sí, Ejemplo, el ejemplo claro es una alergia. Si yo me vuelvo alérgico a la aspirina, eso afecta mi exposición a la aspirina en el futuro, entonces no puedo hacer ese estudio. El segundo es que el evento no afecta el periodo de observación. El ejemplo más claro es la muerte. Después de que usted se muere, no tiene necesidad de hacer más observaciones. Entonces, si usted tiene un evento, por ejemplo, como la muerte, ya se acabó el periodo de observación, no se puede hacer. Y el tercero es que, el tercero, ¿cuál fue el que dijimos que ya se me fue la paloma? los eventos consecutivos eran independientes. Los eventos consecutivos son independientes, entonces existen ciertas cosas que usted puede hacer para controlar eso. Por ejemplo, que los efectos consecutivos sean independientes, es que si usted dice una sepsis por esteroide, no tenga más riesgo de hacer la siguiente sepsis por esteroide, que no sean independientes, sino que estén relacionadas. Entonces, varias de las cosas que usted puede hacer para controlar que los eventos sean independientes es controlar el primer episodio nada más. Si con el primer episodio se mantienen los resultados, eso quiere, usted lo está analizando como el primer evento, entonces se salta la tercera norma. Y los otros controles que se hace es lo que ellos hicieron, que es un control previo. O sea, usted mira la incidencia, pues, o sea, mira los eventos previamente y los compara con el periodo posterior. Evidentemente, la regla de que no se debe afectar la exposición pues, es relativa. No se debe afectar de forma importante la exposición, porque realmente si usted va a la sepsis por esteroides, por lo menos tiene que sacarlo de la sepsis para después volver a exponer esteroides. Pero el hecho de que usted tenga un periodo de observación previo ayuda a controlar algunos de esos sesgos. Y el hecho de que usted haya evaluado en los análisis de sensibilidad el primer episodio ayuda a controlar los otros. Sí, señor. Muy bien. Además de este análisis, se hizo también un análisis por subgrupos para evaluar el efecto de las comorbilidades según el índice de comorbilidades de Charlson, que es un índice que se utiliza para mirar pues como la sobrevida que puede tener el paciente a 10 años. Es una escala pues que se usa y eso arroja un resultado. Se dieron los pacientes en dos grupos cuando el índice de Charlson era igual a 0 y cuando el índice de Charlson era mayor que 0 para evaluar de manera diferenciada pues como la prescripción que se hizo de los esteroides y además también se evaluó una tabla como cuáles eran o cuáles habían sido las especialidades y las patologías asociadas a cada especialidad que habían estado relacionadas con la prescripción de estos medicamentos, que ya les voy a mostrar las tablas que son estas de acá. En la tabla 1 tenemos pues como el número total de los pacientes que sí creo que ya les voy a mencionar pues como
más detalladamente el número total de pacientes que se tomaron inicialmente y según los criterios de inclusión, ¿cuántos quedaron? Pues en total fueron 2.623.327. De esos, la edad promedio en total de todos los pacientes fue de 38 años, con los rangos de edad que ya les había mencionado. Del sexo femenino fueron 1.450.514, fue el 55.3%. Estos fueron los valores que se tuvieron de referencia según el índice de Charlton. Y como les había mencionado en el análisis de la editorial, si ustedes ven acá, los pacientes que tenían un índice igual a 0 fueron 2.217.540, que era aproximadamente el 85% de las personas, es decir, casi todos los pacientes fueron pacientes sanos sin ninguna comorbilidad. La dosis media de esteroide al día en miligramos fue de 10 miligramos, ya como les había mencionado, según el que se usara con la equivalencia con la prednisona. Y la duración en días promedio para la media, perdón, para que se presentara un evento adverso fue de 3 días, que es pues muy corta, con las tasas de incidencia que ya les había mencionado por cada 1.000 personas año para cada uno de los eventos adversos. Y en esta tabla podemos ver entonces, Andrés, eso es muy importante porque mire que lo que le están diciendo a usted, o sea, cuando usted lee el título, pues pulsos no, ciclos cortos o explosiones de esteroides o dosis cortas de esteroides, usted se imagina la típica 20, 30 miligramos por 5 o 10 días, pero estamos hablando de que fueron personas jóvenes, sanas, porque tienen un índice de comorbilidad de 0, que usaron esteroides a dosis medias. Recordemos que la dosis de esteroides por encima de 7.5 se considera dosis media, pero digamos que entre media tampoco es una media muy tan volada, con duraciones muy cortas, porque fueron de 3 días. Entonces, usted, pues, o sea, esto es todavía más preocupante porque estos resultados se hicieron, pues con estos resultados usted pensaría que este paciente no debió haber presentado eventos adversos, o sea, fue un tiempo muy corto, fue una dosis relativamente bajita y eran personas aliviadas. Entonces, eso es todavía más lo que le abre usted los ojos con este estudio. Sí, señor. Muy bien. Se hizo también una medida y una evaluación del valor para tener en cuenta los potenciales factores confusores que pueden estar asociados a la presentación de estos eventos adversos y que de pronto pudieran, digamos, de cierta manera, pues, hacer ver de manera errónea que estaban asociados a los ciclos cortos de esteroides. El de Andrés es difícil de evaluar. Él es una medida estadística compleja. De hecho, muchas veces a usted le dicen, pues, no, obviamente no es lo que dice literalmente para que no vayan a pensar que es un término peyorativo, pero le dicen, si usted tiene que hacer análisis con él y todo, tiene que ser una persona muy experta en estadística, o sea, tiene que ser un estadístico. No yo ni quiero ni primero que sea un estadístico muy experto en todo el ciencia lingüística. Y en teoría, lo que tú dijiste, él lo que busca son los factores ocultos que pueden estar afectando un resultado. En teoría, mientras más cercano el S al 1, más impacto puede haber de un factor que no se haya medido. Mientras más lejos esté el 1, menos impacto tiene, para que tengamos claro cuando veamos los resultados. Bueno, señor. Importante pues el papel de la fuente de financiación, mencionar que este trabajo fue apoyado por becas del Instituto Nacional de Investigación de Salud y el Ministerio de Ciencia y Tecnología en Taiwán, de la Fundación Médica y el Instituto Nacional Eunice Kennedy Shriver de Salud Infantil y Desarrollo Humano. Ellos pues relatan o dicen que no tuvieron implicación alguna en el diseño del estudio, tampoco en la recolección y el análisis de los datos, ni tampoco en la preparación de este manuscrito y en la decisión o no pues de que se publicara. En cuanto a los resultados, entonces, como les mencionábamos, a hacer pues, un pequeño recuento de las características de la población. Fue, como les mencionaba, la población de Taiwán, 15.859.129 personas, entre los rangos de edad ya mencioné, con los criterios de inclusión,
4.015.384 fueron los que estuvieron expuestos a un ciclo de esteroides, pero después de hacer pues, los criterios de inclusión de Carlos, quedaron en total 2.623.327. Acabamos de revisar cuáles eran como los índices de Charlton que se tuvieron en cuenta, y es claro que los pacientes eran personas sanas, lo cual pues ese es el primer, digamos, punto grande que me deja a mí o que debe quedar pues como claro, y es que la gran mayoría de estos pacientes son pacientes sanos y a los cuales se les mandó los cicloesteroides pensando en que no les iba pues digamos a pasar probablemente nada, no a tener un efecto adverso grave asociado a estos ciclos cortos. Ya mostramos también en la tabla 2 las principales indicaciones. Fueron enfermedades dermatológicas, eczemas y infecciones del tracto respiratorio superior, y las especialidades principalmente implicadas en la prescripción de estos medicamentos fueron en orden de, digamos, de número de prescripciones en dermatología, otorrinolaringología, medicina familiar, medicina interna y pediatría. Vamos a tener el 59% de las indicaciones de uso de los esteroides estuvieron dentro de estas causas, pero que muchas de esas causas, como ya les había mencionado, no estaban realmente o no tenían realmente una indicación clara de haber mandado estos medicamentos, y que en su gran mayoría fueron patologías que podían ser autolimitadas. Dentro de las tasas dentro de las tasas de incidencia de los efectos adversos, vamos a ver entonces, como ya les había mencionado, que fueron o se asociaron los eventos adversos mucho más a los pacientes que tuvieron la exposición a estos ciclos cortos de esteroides que a los que no estuvieron previamente expuestos, siendo el más relacionado el sangrado gastrointestinal, con una diferencia de 10.3 en la tasa de incidencia con respecto a los pacientes que no estuvieron expuestos a este medicamento. Y vamos a ver que en cuanto a cuando uno evalúa las series de casos autocontroladas en el coeficiente de tasas de incidencias para sangrado gastrointestinal, sepsis y falla cardíaca, entre los dos periodos después evaluados, es decir, después del washout, entre los 5 y 30 días, y entre los 31 y 90 días, se continuó viendo un aumento, si bien, digamos, una disminución en los próximos 90 días, aún así, pues se mantuvo elevado el riesgo de que los pacientes presentaran estos eventos, como se puede ver en esta tabla. Vemos que si bien de los 5 a los 30 días hubo un riesgo mayor, una incidencia mayor de la presentación del evento, ese riesgo permanecía elevado en los 31 a 90 días. Si bien disminuyó un poco, aún así el paciente tenía riesgo, es decir, el efecto del ciclo corto se mantenía hasta por 90 días. De igual manera, podemos verlo en sepsis y en la falla cardíaca. Entonces, que es, como les mencionaba, con respecto a las asunciones que se hace después de ver que sigo pues como una relación pues demostrada en estas tablas, y según el estudio, de que si el estudio pues probablemente se hubiera hecho, digamos, de manera correcta, y que las 3 asunciones para que el estudio estuviera bien, digamos, hecho, pues se cumplieran. Y como les mencionaba, se hizo un análisis de sensibilidad para poder ver esta parte. Entonces, para el primero que mencionamos, se ve que en los resultados del apéndice mostraron una mayoría de los eventos adversos severos ocurrieron muy rápido después del inicio de la terapia con esteroides, sugiriendo pues que era como improbable que se presentara una contraindicación a la misma. En este caso, como decía el doctor, pues se tomó solamente el primer caso, no la sumatoria en total. Ya les voy a mostrar la tabla.
Un segundito, qué pena. Y si ustedes ven, después de haber tomado en cuenta solamente el primer caso, por ejemplo, en el sangrado gastrointestinal, para no hacerlo con todos, pues el resultado fue muy similar. Vimos que entre los 5 y los 30 días, el sangrado gastrointestinal tuvo un coeficiente de tasa de incidencia de 1,8 y a los 39 90 días tuvo uno de 1,17, lo cual fue muy similar a lo que pues o casi igual a lo que se vio en el coeficiente de tasas de incidencia mostrado en esta tabla, después de haber hecho pues como el retiro, o de haber solamente tenido en cuenta el primer caso, lo cual demuestra pues que no se afectó esa primera asunción. En la segunda asunción se excluyeron los pacientes que murieron como resultado pues de cada uno de los eventos adversos. Y los resultados fueron muy similares de igual manera para... Se me perdió la tabla, qué pena. Para cada uno de los eventos pues, mencionados en la tabla que les muestro del coeficiente de tasa de incidencia, es decir, los resultados no se afectaron porque esos pacientes que se dejaron de seguir precisamente porque fallecieron, afectó pues como el resultado o la asociación positiva que tuvo el uso de esteroides con cada uno de los eventos adversos. Y la tercera asunción, también pues vemos que cada uno de los eventos adversos tomados como independientes tuvieron resultados muy similares de igual manera con respecto al coeficiente de tasa de incidencias que les había mostrado acá. Si vemos acá en esta tabla, por ejemplo, para el sangrado gastrointestinal de 94,74 los 5, 30 y 31, 90 días. Y en esta tabla podemos ver pues, que los resultados son similares, es decir, no están pues, muy afectados o no varían mucho por haber hecho pues, como esa modificación. Muy bien. En cuanto a los valores de lo que menciona el doctor Miguel, pues es un poco complejo evaluar, pues como realmente si hubo, pues es decir, analizar como tal, pues esos valores estadísticos. Sin embargo, ellos mencionan que en el análisis estadístico que se hizo del valor de para determinar si los factores confusores estaban controlados o no, si había alguno que pudiera estar dando un resultado probablemente pues no verídico asociado a alguno de estos factores, se vio que los resultados del valor D para cada uno de estos, sangrado gastrointestinal, sepsis y falla cardíaca, fueron de 3.39 y 4.17 respectivamente a los 5 a 30 días y 1.62, 2.39 y 2.04, es decir, un poco menores respectivamente para los 31 a 90 días, lo cual ellos mencionan que era un valor bajo y que no explicaba, por los factores confusores, que los resultados fueran debido a algún factor de esos que no se hubiese tenido en cuenta, que no se haya medido adecuadamente, es decir, que estuvieran dando un falso valor o una falsa asociación pues del evento con el uso de los esteroides. Muy bien. ¿Qué es esto que les muestro acá? Para determinar si hubo variación o no en estos pacientes en el análisis por subgrupos con respecto al índice de comorbilidad de Charlson, ellos mencionan que los participantes con un índice de comorbilidad de Charlson igual a 0 tuvieron un coeficiente de tasa de incidencia menor que los pacientes que tuvieron valores mayores en este índice. Y esto está asociado, probablemente ya les voy a mostrar la tabla, a que en estos
pacientes, la tabla 6, aunque en estos pacientes que fueron el 85% de la población del estudio, fueron los que se le mandaron los esteroides, es decir, uno esperaría pues que los pacientes más comórbidos fueran los que más tuvieran asociación a cada uno de estos versos. Lo que pasa es que como fue la minoría del estudio, probablemente esto esté asociado pues como a este valor que se le dio, que fuera más, digamos, mayores en los pacientes que tuvieron comorbilidad de cero, pues porque fueron los pacientes jóvenes en su gran mayoría los que hicieron parte o los que se analizaron en el estudio. Igualmente muestra pues también. Palabras, usted como médico, antes de mandar esteroides al agua camandaca, se contiene más en los pacientes con comorbilidades. Sí, señor, exactamente. Lo que explica este resultado de vida real, que probablemente el mismo médico, al ver un paciente comórbido, antes de mandar un esteroide sin razón para arreglar el problema, se contuvo y lo pensó un poquito más. Sí, señor. Y las tasas de incidencia por especialidad de cada uno de los eventos adversos fue muy similar, como ustedes pueden ver acá, entre los 5 y los 30 días y entre los 30 y 90 días, los valores pues realmente eran Pues, Andrés se perdió, fui yo el que me perdí, que no lo escuché. No, yo tampoco lo escucho. Yo tampoco. Tenemos el visto que Andrés se murió. Pablo, avísale que lleva media hora hablando y no lo estamos escuchando. Listo, profe. El viejo truco de que se le acabó la batería del celular. El Zoom, se acabó el Zoom. Se acabó el Zoom, tiene que meterle una monedita de 100 pesos al Zoom para que le funcione como el teléfono público. Andrés, ya se me fue la señal. No. Hijo, te estoy escuchando todavía como muy entrecortado. Andrés. Sí, señor, ¿hasta dónde me escucha? Hasta los autores, yo creo. No, estabas hablando de las especialidades. ¿Ya me escuchan bien? Sí, señor. ¿Ya saliste debajo de la cama? Ah, bueno. Sí, ya estaba ahí todo el club de revistas, doctor. Bueno, no, como les mencionaba, que cada uno, o sea, independiente de la especialidad, las tasas de incidencia fueron muy similares entre cada especialidad, a cada uno de los eventos adversos, lo cual pues confirmaba una vez más que sí hubo una asociación positiva entre el uso de los ciclos cortos y cada uno de los eventos que se trató de estudiar. No sé, doctor, si usted, bueno, la discusión realmente del artículo, pues en la parte de la discusión de pronto, se menciona. De pronto señor, yo quería, sí, no, señor, que quería, pues de pronto, sí, también como manera de discusión, pues cosas que a mí me llamaron la atención. Sí, doctor. Entonces, lo primero, pues que de pronto valía la pena, hay una de las referencias en la introducción donde, pues, es que siempre ha sido como un tema de discusión, es si los esteroides realmente si dan sangrado gastrointestinal. Digamos Sí. que lo clásico era, porque siempre había a veces la concomitancia o no se controlaba el uso de antiinflamatorios, pero ahí hay un metaanálisis interesante de Cochrane, donde realmente es muy límite, es como 1.4 realmente el riesgo, y lo ajustaron por los antiinflamatorios. Entonces, digamos que eso, lo otro es que también por una referencia ahí al inicio, de que en reumatología se utilizan los ciclos cortos de esteroides para el control del dolor, pero ninguna de esas dos referencias hace referencia, pues se refiere a eso específicamente. Entonces, eso es verdad, pero no, la cita bibliográfica no se relaciona pues como con eso. Pues a veces uno sí los utiliza, pero pues realmente son reportes como un poquito aislados. A mí Sí. digamos que en general lo que me preocupa del estudio, lo que me deja un poco inquieto, es la misma naturaleza como el dato que utilizaron. O sea, el diseño me parece que estoy de acuerdo en que es el diseño adecuado, pues la N pues es indiscutible, pero me preocupa es que cuando, pues, o por lo menos como yo lo pensé, es que cuando uno utiliza un CIE-10 para la historia clínica, no se refiere necesariamente a un diagnóstico activo,
Entonces, había muchos códigos CIE-10 de sangrado gastrointestinal, pero por ejemplo, si el paciente tiene un antecedente de alguna enfermedad, uno lo pone en el CIE-10. Entonces, el problema es que no es muy claro si eran diagnósticos activos, porque también pueden ser antecedentes. Entonces, y ellos lo dicen en las limitaciones de lo de siempre utilizar códigos CIE-10, aunque ellos lo trataban de controlar y los describen, pero me preocupa la naturaleza del dato, porque pueden ser también antecedentes. Y lo otro que me inquieta a mí, pues de acuerdo con lo de la sepsis y lo sangrado gastrointestinal, a mí eso me revalúa un concepto que yo tenía, era que el RR no daba, pero evidencia esta en parte, y ese metaanálisis que les comento en la introducción, pues a mí me revalúan un poquito como ese concepto. Lo otro, de pronto la otra duda que a mí me queda es la plausibilidad biológica de la falla cardíaca. Pues yo sé que los esteroides dan hipertensión, dan sobrecarga, pero no encuentro mucha plausibilidad biológica para la falla cardíaca. Eso es lo que me llama la atención de ese desenlace. De los otros dos estaría de acuerdo, pues lo de la sepsis, ellos en un pie de página de una de las tablas lo controlan por los inmunosupresores. Entonces, pero es lo que me deja un poco inquieto, como esas consideraciones del artículo. No sé los demás qué piensan. Profe, no, yo creo que lo que usted dice es muy importante y lo que el doctor Carlos Jaime nos comenta es una cosa que siempre tenemos que tener presente, y es que los estudios tienen que tener plausibilidad biológica. Este estudio nos dice que hay una mayor incidencia, no nos explica el por qué. Y digamos que parte de lo que es llamativo del estudio es que nos obliga a cambiar un concepto, y es que teníamos, digamos, muy subvalorado el riesgo de hemorragia de tracto gastrointestinal, y esto nos muestra que por 3 días de esteroide tenemos que pagar un aumento de riesgo de 2 meses. Más en el primer mes, menos en el segundo mes, pero tenemos que pagarlo. Con falla cardíaca está claro, pues con falla cardíaca hay algunos medicamentos que tienen efecto mineralocorticoide, pero no todos tienen los esteroides que tienen. Entonces es todavía muy difuso, no hay una clara fisiopatología de por qué se descompensa, pues no está claro, por lo menos para los reumatólogos, por qué se descompensa. Por ejemplo, metilprednisolona tiene menos efecto mineralocorticoide, entonces pudiera no asociarse igual que otros esteroides y demás. Con respecto a los códigos, ellos ahí hacen una salvedad, y es que ellos evitan pacientes que tengan código previo de sangrado, entonces de esa manera tratan de controlarlo un poco, pero definitivamente el problema de los estudios de base de datos es que un estudio de base de datos es tan bueno como la capacidad de codificar los pacientes. Entonces usted puede que no codifique bien, puede que no codifique todos los pacientes, puede que codifique erróneamente, puede que asuma ese código. Normalmente en los estudios de larga exposición se solicita al menos 2 veces el código para confirmar que el código persiste. Es decir, si usted quiere ver, por ejemplo, un código de artritis reumatoide, usted le exigen que al menos hayan 2 episodios separados por un número de días pertinente en el cual se diga que la persona efectivamente tiene artritis reumatoide. Si ese periodo se cumple, se asume. Posiblemente por la naturaleza del estudio y como fue una observación tan corta, pues no se podía pedir que hicieran dos valores o 2 códigos diagnósticos similares en el tiempo. Eso sigue siendo una limitación. Y lo más importante es que si bien este estudio, lo que dice el doctor Carlos Jaime, le replantea a uno muchos criterios, hay otras cosas que todavía tenemos que, digamos, que solventar, o que tenemos que extender fuentes que nos lleven a entender la plausibilidad biológica, o que nos lleve a entender por qué estamos estimando ese riesgo, que nos lleve a entender qué es lo que está pasando en esos estudios de vida real o en estos estudios que aumentan tanto el riesgo de sangrado. Andrés, ¿qué más ibas a decir? No, doctor, pues como algo similar a lo que dijo el profe, y es que pues me llama mucho la atención cuando uno ve la cantidad de códigos pues que habían para la parte de sangrado gastrointestinal, que piensa uno de pronto que tantos de esos diagnósticos realmente estuvieron bien relacionados a un sangrado realmente, o si fue un sangrado realmente, o que muchas veces pasa eso, precisamente lo que mencionó el profe, y es que muchas veces en las historias clínicas queda como antecedente y eso no se quita. Entonces uno no sabe pues como hasta qué punto eso está influenciando de pronto el resultado. Era eso pues como que me ha llamado la atención. Y obviamente pues como una conclusión grande que me da a mí la revisión de este artículo es que uno no se puede tomar pues como tan a la ligera el hecho de
de prescribir este tipo de medicación, y sobre todo con base en que, o pensando que porque es un paciente joven o no tiene ninguna comorbilidad, entonces el esteroide no puede o no va a generar ninguna alteración pues o evento adverso. Que pues es algo como que uno sí debería pues ponerle mucho cuidado a la hora de definir pues si realmente valorar el riesgo-beneficio, qué tanto eso me va a disminuir o a mejorar la causa por la cual yo lo estoy enviando, y si realmente se justifica correr esos riesgos para disminuir pues como esos efectos asociados a esa causa o a esa enfermedad. Básicamente eso pues me pareció que es como la conclusión realmente del artículo. Yo personalmente pienso que este fue un estudio que se hizo con amor. O sea, se nota que las personas que hicieron este estudio le metieron mucho amor al estudio y lo hicieron muy bien. Como estudio de casos de autocontrol o de control, pues de que el paciente es el mismo control, se trajo al club de revistas, pues y lo trajimos porque es un diseño novedoso, se aprende algo de estadística, pues nosotros evidentemente no somos eh, referentes de epidemiología, no tenemos el conocimiento profundo, pero sí cuando vemos una cosa interesante nos gusta aprender del tema. Ellos controlaron muy bien las tres bases o las tres presunciones que se tenían que hacer, hicieron un análisis con el valor de E para ver variables ocultas que pudieran estar afectando el resultado, y utilizando un control negativo para ver que los resultados sí les estuvieran dando. El estudio, en lo que se puede hacer de un estudio de códigos diagnósticos, está muy bien hecho, en lo que se puede, lo que dice el doctor Carlos Jaime, en lo que se puede hacer y en las limitaciones intrínsecas que tendrá universalmente. Entonces, a mí desde el punto de vista del estudio como estudio me parece que es muy bueno, que tiene otras cosas que hay que valerle mucho, que responde una pregunta que no se habían hecho de esa forma antes y que la responde de una forma que ningún otro estudio posiblemente la pueda responder. Y no solamente la responde, sino lo mismo que dijo el profesor Carlos Jaime, le cambia a usted su práctica clínica, o por lo menos si no se la cambia, le prende alertas y le cambia conceptos. Y esa es la otra cosa, y esas son las otras dos grandes lecciones que nos tienen que quedar de este tipo de revistas. El primero es que en los ambientes académicos y en la práctica de uno, que uno debe ser académico, así sea un ambiente académico de n igual a 1, o sea, soy yo en mi consultorio, siempre debo estar dispuesto a replantearme mis dogmas y a replantearme mis conceptos, y si la evidencia muestra que hay que cambiar una forma de pensar, se cambia, siempre y cuando la evidencia sea sólida o que haya que considerar nuevamente unos temas. Y la número 2, que es muy importante, es que no existe el concepto de una dosis segura de esteroides. Todos los esteroides tienen riesgos. EULAR tiene algunas recomendaciones en las dosis que se consideran aceptables para el manejo crónico. Sí, solo sí, no medien ningún otro mecanismo que podamos utilizar para quitar el esteroide. La única dosis segura de esteroides es 0 miligramos. Entonces hay que tener claro eso, porque este estudio nos muestra que cosas que parecen relativamente inocuas, como 10 miligramos de esteroides de prednisolona por 3 días, pueden tener efectos adversos. Yo no sé el profe Carlos Jaime que de pronto qué nos quiere decir como colofón ya para cerrar el club de revistas. Perdón, no, ya, no, yo estoy de acuerdo, digamos que la reflexión de Andrés me parece adecuada, pues, o sea, no hay ni tiempo ni dosis de esteroide seguro, y es un medicamento el cual hay que vigilar de manera muy estrecha, y estoy de acuerdo con la percepción del estudio, pues como con las limitaciones, pero en general es un estudio interesante y que se hace una pregunta clínica que uno no, por lo menos pues, uno no se había hecho a profundidad, y es un tema de reflexión interesante. Ya para finalizar, pues obviamente yo les quiero agradecer a todos ustedes la asistencia y en especial al doctor Andrés Rendón. Digamos que este es un tema que esto se llama la puñalada trapera que le pegaron al pobre residente de ortopedia, porque el pobre residente de ortopedia lo pusieron a evaluar un artículo de esteroides con control con el diseño extraño, con medidas estadísticas extrañas, con un montón de cosas extrañas. Pero yo le quiero agradecer al doctor Andrés porque no se dejó amilanar, se metió, le cascó a la estadística, preparó las tablas bien, se conoció, se metió a intentar entender lo que es el valor de que a mí me dio edema cerebral, no pude ni siquiera entenderlo. Entonces yo le agradezco mucho porque no solamente porque
el artículo y porque lo haga con juicio, sino porque fue un artículo particularmente desafiante. Entonces yo por eso, doctor Andrés, le agradezco mucho su presentación y lo felicito que fue una buena presentación. No, profe, muchas gracias. Pues siento que aproveché mucho el estudio, pues, y para, como usted dice, cambiar formas de pensar y formas de hacer la medicina, pues. Y no, y muchas gracias a todos por los comentarios, por la presencia, muchísimas gracias. Entonces yo creo que ya con esto podemos dar por terminado el club de revistas y los esperamos en la próxima semana para el siguiente club de revistas. Mil gracias a todos. Buenas noches. Gracias, doctor. Feliz noche. Buenas noches, hasta luego. Hasta luego, feliz noche.